La ilusión sonora de la iluminación instantánea. Cierra los ojos un instante e imagina que estás en medio del silencio más puro. Nada se mueve afuera, pero por dentro hay un eco, leve, insistente, que te dice que algo falta. Tal vez sea paz, tal vez sentido, tal vez una señal de que no estás solo en este universo tan vasto. Y entonces, escuchas hablar de una frecuencia, 963 Hz. La llaman la frecuencia de Dios, la llave de la iluminación, el portal hacia el todo. Suena prometedor, suena divino, pero ¿y si esa promesa es apenas un reflejo de una búsqueda desesperada? ¿Y si esa frecuencia no puede entregarte lo que tu alma anhela, simplemente porque aún no sabes cómo recibirlo? Bruce Lipton nos recuerda que el entorno moldea la célula. Y si trasladamos esa idea a la dimensión espiritual, podemos empezar a comprender que no basta con que una vibración suene fuera de ti. Si por dentro aún hay ruido, miedo o desorden emocional, ninguna frecuencia podrá ordenar lo que tú aún no has tocado con conciencia. Gregg Braden sugiere que la verdadera tecnología no está en el sonido, sino en el corazón coherente, en el campo electromagnético del alma humana, cuando entra en resonancia con su verdad más íntima. La frecuencia 963 se ha convertido en símbolo de acceso directo al divino. Pero en esa atribución mística se esconde una confusión energética profunda. Muchos la buscan como si fuera una llave mágica. La reproducen una y otra vez esperando sentir algo, esperando que el sonido los despierte, los sane, los ilumine. Pero detrás de ese anhelo hay una herida no dicha. Hay una necesidad silenciosa de trascender un dolor que no se ha querido mirar de frente. Esa necesidad tan humana, tan comprensible, es la de llenar un vacío interno con una frecuencia externa. Es el deseo legítimo de elevarse, que sin embargo, a veces nace del miedo. Miedo al presente, miedo a quedarse donde duele, miedo de que la vida siga igual. Y ese miedo, aunque disfrazado de búsqueda espiritual, distorsiona la señal que se intenta recibir. Porque así como el ADN puede ser desintonizado por traumas heredados, emociones reprimidas y creencias limitantes, también tu capacidad de resonar con una frecuencia elevada puede quedar bloqueada si no haces primero una limpieza vibracional interna. No es culpa tuya, no es un fallo tuyo, es un patrón que todos hemos aprendido. Pero ahora llegó el momento de verlo con honestidad, de reconocer que la paz que buscas no está en el sonido, sino en tu relación con el silencio que lo antecede. Confiar ciegamente en una tecnología externa, como advierte Gregg Braden, puede ser otra forma de evasión disfrazada de fe. Es el atajo espiritual, el deseo de llegar a la cima sin haber atravesado el valle. Pero lo sagrado no se alcanza por atajos, se alcanza con presencia, con verdad emocional, con intención profunda. Escuchar la frecuencia 963 Hz, esperando que transforme tu vida sin transformar primero tu mundo interior. Es como regar una planta en un suelo envenenado. No es el agua el problema, es el terreno. Y en este caso, el terreno eres tú. Eres tú con tu historia, tus heridas, tus esperanzas, tu energía. El sonido puede acompañarte, puede amplificarte, pero no puede reemplazarte, porque al final, la verdadera frecuencia de conexión no se escucha. Y solo vibra en coherencia aquel que se ha atrevido a mirar dentro de sí, no para juzgar, sino para sanar, no para huir, sino para volver. Volver a casa, volver al centro, volver a la hora, allí donde ninguna frecuencia es más poderosa que el simple hecho de estar presente. Cuando la frecuencia se vuelve fuga, el error invisible de la espiritualidad pasiva. Hay momentos en que el alma, cansada de tanto intentar, empieza Mopumostin a buscar alivio en lo que parece más accesible. Y en esta era de espiritualidad inmediata, donde todo promete una solución rápida, la frecuencia 966 Hz se ha vuelto una especie de refugio sonoro. Pero, ¿qué sucede cuando ese refugio se transforma en escondite?
¿Qué ocurre cuando dejamos de mirar dentro y pasamos a esperar que algo fuera de nosotros haga el trabajo que aún evitamos? Escuchar una frecuencia alta, sin haber tocado las emociones bajas, es como colocar perfume sobre una herida abierta. Puede parecer que todo está bien por fuera, pero por dentro, la herida sigue latiendo. Es una forma sutil de negación emocional, un intento inconsciente, pero profundamente humano, de evitar el enfrentamiento con el propio dolor. Y eso no es debilidad, es miedo. Un miedo que necesita ser abrazado, no ocultado con sonidos hermosos. Nuestro cuerpo es más que un conjunto de órganos. Es una antena biológica. Un campo electromagnético sensible que recibe y transmite información vibracional todo el tiempo. Si ese campo está distorsionado por emociones reprimidas, traumas no integrados o creencias heredadas que aún no cuestionamos, entonces incluso la frecuencia más elevada se percibirá con interferencia. Es como intentar sintonizar una emisora con una radio mal calibrada. El mensaje no llega claro, o no llega en absoluto. Bruce Lipton nos habla del entorno celular interno, de cómo las creencias que sostenemos afectan la biología misma de nuestras células. Aplicado al tema que nos convoca, podríamos decir que escuchar algo externo, por más puro que sea, sin modificar las creencias profundas que sostienen nuestra visión del mundo, es como enviar ondas de amor a un receptor emocional que aún está cerrado. No hay resonancia, no hay transformación real, solo hay ruido disfrazado de espiritualidad. Y es importante repetirlo. No hay culpa aquí, solo hay conciencia. Porque no se trata de dejar de escuchar frecuencias. Se trata de entender desde dónde las escuchas. Desde qué estado emocional. Desde qué intención. Desde qué verdad. Cuando la búsqueda de lo alto se convierte en una excusa para evitar lo hondo, la espiritualidad deja de ser camino y se convierte en estrategia de evasión. Pero tú no estás aquí para evadir. Estás aquí para despertar. Y ese despertar comienza cuando te atreves a quedarte en silencio contigo mismo, sin esperar que ningún sonido te salve, sino sabiendo que tú ya eres la vibración que estabas buscando. Solo tienes que recordarlo. El mito de la frecuencia mágica. ¿Por qué 963 Hz no activa tu pineal si tu vibración está bloqueada? Durante mucho tiempo se ha repetido, casi como un mantra moderno, que la frecuencia 963 Hz tiene el poder de activar la glándula pineal, que basta con escucharla para abrir el tercer ojo, acceder a dimensiones superiores y reconectar con el origen. Pero hay algo que rara vez se dice. Si tu vibración interna está bloqueada, esa activación no sucede, porque la pineal no responde a sonidos externos por sí solos. Responde a estados internos, a la coherencia entre lo que piensas, sientes y crees verdaderamente. La glándula pineal es mucho más que un centro místico, es un transductor espiritual, un puente entre lo biológico y lo sutil. Pero como cualquier puente, necesita una base firme en ambos extremos. Si tu cuerpo está cargado de emociones no digeridas, de tensiones crónicas, de pensamientos repetitivos que giran en bucles de miedo, la pineal no se abre. No importa cuántas horas escuches 966 Hz, no importa cuán alto pongas el volumen, la activación no ocurre por sonido, sino por transformación vibracional, porque el lenguaje que entiende tu cerebro no es el del audio, es el de la emoción. Las sustancias que realmente abren portales internos, la dopamina, la serotonina, la melatonina, no se segregan porque hayas escuchado una frecuencia. Se activan cuando sientes gratitud, amor, propósito, cuando tu respiración se calma, cuando tu mente entra en ondas coherentes. Es ahí donde comienza la magia. Pero no es magia, es neuroquímica, es física, es espiritualidad encarnada. Y ahí está la trampa de la ritualización sonora. Creer que por repetir un hábito se transforma la conciencia. Pero la conciencia no cambia por repetición vacía. Cambia por presencia, por intención, por sinceridad emocional. Escuchar 963 Hz puede ser un gesto hermoso, pero si no va acompañado de una apertura interna, de un trabajo emocional auténtico, se convierte en otro ruido.
Un ruido más sofisticado, sí, pero ruido al fin. Desmitificar la frecuencia no es desacreditarla, es devolverle su lugar real, el de un amplificador, no el de un salvador, porque ninguna frecuencia te conecta con lo divino, si tú no estás dispuesto a encontrarte contigo mismo primero, si no limpias el canal interno, si no reconoces las emociones que aún vibran en desarmonía dentro de ti, porque no es el sonido el que abre la puerta, es tu estado vibracional el que decide si esa puerta se abre o permanece cerrada. Y esa puerta, aunque lo hayas olvidado, siempre se abre desde adentro. La reprogramación vibracional que nadie te contó, lo que realmente te sintoniza con frecuencias elevadas. Hay algo profundamente revelador en comprender que no es la frecuencia lo que crea la transformación, sino tu estado interno al recibirla. Porque si bien el sonido puede tocar la superficie, es la vibración de tu conciencia lo que decide qué se activa dentro de ti. Y eso nos lleva a una verdad menos popular, pero infinitamente más poderosa. Tu mente, tu emoción y tu intención son los verdaderos sintonizadores de tu realidad. Bruce Lipton lo explicó con una claridad casi poética. Tus creencias moldean tu biología. Lo que piensas, lo que sientes, lo que sostienes como verdad, incluso en silencio, configura tu campo vibracional. Si ese campo está en incoherencia, ninguna frecuencia externa puede ordenarlo de verdad. Pero si logras armonizar tu mundo interno, si creas coherencia entre lo que deseas, lo que imaginas y lo que sientes, entonces cualquier frecuencia se vuelve espejo, no escape, reflejo, no promesa vacía. La tríada coherente, sensación, intención e imaginación aplicada, es una llave vibracional que transforma no desde fuera, sino desde dentro. Porque cuando tu cuerpo siente gratitud, cuando tu mente imagina una realidad elevada como si ya fuera real, y cuando tu corazón sostiene esa emoción con verdad, el campo cuántico responde, no como castigo o recompensa, sino como espejo perfecto, como manifestación natural de tu coherencia interna. Neville Goddard hablaba del poder de la imagen interna, de cómo lo que imaginas con emoción y repetición se convierte en tu experiencia externa. Pero no basta con visualizar. Es necesario habitar esa imagen, respirarla, sentirla en cada célula, porque no es el acto de imaginar lo que transforma, es el estado vibracional que se genera mientras lo haces. Es ahí donde la frecuencia externa, como la 977 Hz, cobra verdadero sentido. No como causa, sino como catalizador. La frecuencia no inicia el proceso, lo refleja, lo acompaña, lo amplifica, pero tú eres el generador. Siempre fuiste tú. Si tu estado interno vibra en miedo, en duda, en desesperanza, 963 Hz solo hará más audible ese caos. Pero si logras entrar en un estado de presencia, de amor, de certeza emocional, entonces esa misma frecuencia se convertirá en una sinfonía que resuena contigo, no que intenta alcanzarte. Y es por eso que nadie te contó esta parte, porque es más fácil venderte la frecuencia como solución, que invitarte a mirar dentro. Pero tú estás aquí no por lo fácil, sino por lo verdadero. Y lo verdadero es esto: la sintonía no viene de fuera, se cultiva, se honra, se construye día a día, emoción a emoción, pensamiento a pensamiento, como un ritual silencioso donde el protagonista no es el sonido, sino tu propia transformación vibracional. ¿Cómo usar 963 Hz como catalizador vibracional y no como muleta espiritual? En lo más profundo de tu ser, hay una parte que ya sabe, una parte que no necesita pruebas externas para recordar su conexión con lo sagrado. Pero a veces, esa parte se adormece, se silencia bajo el peso del día a día, de los pensamientos repetitivos, de la carga emocional no expresada. Y en ese silencio forzado, la frecuencia 963 Hz puede parecer una salvación, pero la verdadera pregunta es, ¿desde qué lugar la estás escuchando? Porque usar esta frecuencia como un calmante, como un refugio para evitar sentir, es convertir una herramienta poderosa en una muleta espiritual. Es caer, sin querer, en una dependencia sutil,
Solo me siento bien si escucho esto. Solo me conecto si hay sonido. Solo me centro si algo externo me guía. Pero esa no es la conexión que tu alma vino a recordar. Tu alma vino a reencontrarse con la vibración que ya habita en ti. No a depender de una frecuencia, sino a resonar con ella desde tu autenticidad. Y por eso es tan vital transformar la manera en que te relacionas con el sonido. No como un escape, sino como un activador. Un catalizador que acompaña momentos de presencia, no de ausencia. De gratitud, no de carencia. Porque cuando escuchas 963 desde un estado elevado, cuando tu corazón ya está abierto, cuando tu mente ya está en calma, cuando tu intención está clara, entonces el sonido no llena un vacío, lo amplifica. Hay una diferencia enorme entre oír y resonar. Oír es pasivo, es dejar que el sonido pase por ti, pero resonar es participar, es traer tu emoción al encuentro, es darle sentido vibracional al sonido con tu propia energía. Y esa diferencia lo cambia todo. Utilizar esta frecuencia en momentos de gratitud, de visualización, de conexión profunda contigo mismo, puede ser una experiencia transformadora, pero no porque el sonido lo haga por ti, sino porque tú ya has iniciado ese estado, y el sonido simplemente te acompaña, te eleva, te refleja. Así, la frecuencia deja de ser una promesa y se convierte en una compañera, un recordatorio suave de lo que ya eres, un espejo que solo puede reflejar lo que tú ya estás dispuesto a ver, porque no se trata de cuánto escuchas, se trata de quién eres mientras escuchas, y en ese quién está toda la clave, toda la alquimia, toda la verdad. La frecuencia como reflejo, no como causa. Todo lo que has buscado fuera, en sonidos, en rituales, en fórmulas místicas, en realidad ha sido una forma de tu alma de recordarte que lo esencial nunca estuvo allá afuera, siempre estuvo en ti. Y ahora que has caminado por las capas de esta frecuencia tan venerada, ahora que la has despojado de su envoltorio mágico para ver su verdad profunda, puedes mirar con otros ojos, más suaves, más sabios. Bruce Lipton nos recuerda una y otra vez que el entorno moldea la célula. Pero ese entorno no es solo lo que ocurre fuera, es también tu campo emocional, tu narrativa interna, tus pensamientos repetidos. Si ese entorno está en caos, en miedo, en negación, entonces ninguna frecuencia externa puede ordenar tu biología ni tu alma. Pero si ese entorno comienza a vibrar desde la aceptación, desde la gratitud, desde la coherencia, entonces incluso el silencio se convierte en frecuencia sagrada. Joe Dispenza, desde su exploración de la mente cuántica, lo dice con claridad. El sonido puede ser un portal, pero el portal solo se abre cuando quien lo atraviesa está listo. No listo por haber escuchado lo suficiente, listo porque ha transformado su estado interno, porque ha decidido soltar la versión de sí mismo que se sentía separado y abrazar la versión que recuerda que ya está conectado con todo. La mente crea patrones. La emoción les da energía. Y tú, con cada decisión que tomas, incluso las más pequeñas, estás fortaleciendo conexiones neuronales. Estás definiendo la frecuencia desde la cual vives, porque la frecuencia no es una canción bonita, es una elección diaria. Es la forma en que hablas contigo mismo, en que te permites sentir, en que te miras al espejo sin juicio, en que, incluso en medio del dolor, eliges quedarte presente. No es el sonido el que transforma, es el estado de quien escucha, es la disposición interna, es la verdad emocional con la que decides vivir, porque puedes afinar un piano 1000 veces, pero si quien toca no pone intención, no hay música, solo notas vacías, solo repetición sin alma. Tú no eres ese piano vacío, tú eres el pianista, eres quien elige qué melodía tocar. Y si eliges tocar desde el corazón, desde la conciencia, desde la gratitud, entonces sí, la frecuencia 963 Hz puede convertirse en un eco hermoso de lo que ya está vivo en ti. Porque al final, toda frecuencia sagrada no es causa, es espejo, es reflejo, es respuesta. ¿Y tú?
Tú siempre fuiste la pregunta que el universo estaba esperando responder.